Hola, buenas noches. Ya llegamos. Las dos nuevas citas del Espacio en Blanco, las citas con el misterio, están ya listas. Partimos de la casa de la radio, vuestra casa, en la radio de todos. Y nuestro objetivo es visitar esos mundos desconocidos, algo que solamente aquí podréis hacer. Y nuestro destino es ese, justo donde ahora nos escuchas. Y cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, comenzamos en directo y como siempre es un placer para todos nosotros compartir este tiempo y dedicarnos a llenar este espacio en blanco. Hasta las 4 tenemos, las 3 en las Islas Canarias y desde este momento los saludos y la cordial bienvenida a nombre de todo el equipo. Los saludos especiales de María José Cascante, que esta noche cuida nuestro sonido, nuestro especial sonido. 2:11, 1:11 en las Islas Canarias. Ese es el avance de algunos de los objetivos que tenemos esta noche. Noticias que, como decíamos, o no nos han contado, nos han censurado deliberadamente. Y para tratarlo nos vamos con un investigador hasta La Coruña, José Lesta. Buenas noches, José. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bueno, pues por aquí entre vientos. ¿Entre vientos y mareas? Pues sí, hace 2 días hubo aquí más de 150 kilómetros por hora, me dieron de viento y últimamente, bueno, estaba mirando, antes te lo comentaba fuera de línea, atrás de la ventana y se tumban por aquí los árboles que da gusto, o sea que vuelven los vientos de nuevo. ¿En qué zona estás exactamente para que nuestros oyentes se sitúen? ¿La Espenuca? Estoy, cerca de un mirador que tiene mucha tradición ufológica. Eso te iba a preguntar, un lugar donde se han visto muchos ovnis, ¿no? Sí, de hecho, sí, tuvimos alguna experiencia ahí hace bastantes años, hace 16 años, y bueno, y nos marcó bastante, sí. ¿La puedes contar? ¿Qué visteis? Bueno, vimos un objeto extraño, sacamos una serie de fotos, hay que decir que íbamos con un contactado, ¿no? Era un contacto previa cita. Sí. Yo personalmente pensaba que no iba a ocurrir absolutamente nada, iba con bastante escepticismo, ¿no? Y bueno, nos sorprendió a las 4 personas que estábamos allí, nos sorprendió mucho lo que vimos, un objeto que parecía una estrella, se fue acercando, se hizo más grande y bueno, al final no era una estrella, estaba encima de nuestras cabezas, tenía forma romboidal, fue algo muy espectacular, ¿no? Y desde luego bueno, no solo nos llamó la atención, nos marcó bastante a los que estábamos allí. Dicen que, a ver, los están por ahí, ¿verdad? Sí. Tratemos el tema. Nos ocultan muchas noticias, nos esconden muchas noticias. Sí, más que... Bueno, es fácil hoy en día esconder noticias, es decir, tampoco se tienen que esforzar mucho si quieren en esconder ciertas informaciones, porque el mare magnum informativo es tan grande, ya no solo en la red de redes, en la prensa cotidiana, ¿no? Es tan grande el nivel de información al que tenemos acceso hoy en día a través de los medios de comunicación y de las herramientas que tenemos, que es muy fácil incluso tener información interesante casi al alcance de la mano y no darte cuenta de la trascendencia o de la importancia, ¿no? Pero a veces, como ocurría hace años en las esquinas en los recodos de las páginas de algunos periódicos, y hoy en día en algunas esquinas de algunas páginas de internet, etcétera, en cualquier dato suelto puede surgir algo que puede ser la clave de noticias que podrían ser o que pueden desvelar el secreto de muchas portadas que vemos todos a diario, ¿no? Ya, es decir, que hay que saber buscar entre la información para buscar las claves, quizás las explicaciones de lo que está ocurriendo. Sí, evidentemente. Lo que pasa que, y esto lo hemos comentado en alguna ocasión, yo creo que últimamente cada vez es más evidente, por ejemplo, en lo que es la censura informativa y el control que se hace de algunas informaciones, yo creo que cada vez la gente tiene más conciencia, más evidencia. Por ejemplo, hoy hablaremos del tema de la gripe A, ¿no? Entre otras cosas. La gente tiene cada vez más conciencia de el grado de manipulación que tienen algunas cosas hoy en día, ¿no? Y algún tipo de información. Yo creo que la gente no es tonta y poco a poco nos vamos dando cuenta de que un poco a veces juegan con nosotros, ¿no? A ese nivel y nos hacen creer cosas que quizás pues no son tan creíbles, ¿no? Ni tan fáciles de aceptar. Ya. Quizá al final saquemos conclusiones y te pregunte quién. ¿Por qué censuran? ¿No estamos preparados para conocer ciertas cosas, para conocer la verdad? Bueno, siempre se ha comentado eso, ¿no? Que la gente no está preparada, que el pueblo, que no estamos preparados. Esto lo hemos discutido mucho los investigadores, siempre hablamos de esto, ¿no? Yo creo que la gente está preparada para saber muchas cosas, estamos preparados para saber muchas cosas. Otra cosa es qué pasaría si supiéramos todas esas cosas, claro, es decir, tú puedes estar preparado para admitir cierta información, pero otra cosa es la reacción posterior de algunos grupos de personas, ¿no? Es decir, la típica información acerca de la vida extraterrestre, de los ovnis, etcétera. Si dieran una información muy trascendente
sorprendente, por ejemplo, en ese sentido. Dijeran que ya están aquí, por ejemplo. Por ejemplo, en los próximos años, bueno, se han hecho informes, incluso el informe Brookings en Estados Unidos desde hace décadas, ¿no? Informes multinacionales como la RAND que han analizado escenarios de ese tipo. ¿Qué pasaría, no? Si se vendría abajo pues el poder militar, el poder religioso, cómo reaccionaría el Vaticano, etcétera. Pues bueno, sin ir más lejos, hace poco el Vaticano, por ejemplo, hizo un congreso de astrobiología, ¿no? Donde, por cierto, el director del Observatorio Vaticano, que es un reverendo Funes, es un reverendo español, pues no tenía problema en hablar de vida extraterrestre, incluso de aceptarla como tal, ¿no? De hablar de los hermanos cósmicos, así hablaba en una entrevista. Entonces, a lo que voy es, no se sabe, y por eso se han hecho estudios de este tipo, de cómo algunos grupos de la población reaccionarían ante ciertas informaciones. Y en ese sentido, a veces quizás sí es cierto que haya ciertas informaciones que, más que censurar, quizás tengan que estar apartadas de la mayor parte de la población, más que nada por ese tipo de reacciones. Pero yo creo que en general, sobre todo en los tiempos que estamos actualmente corriendo y tal y como van las cosas aceleradas, ¿no? A nivel de todo tipo, informativo, espiritual, político, religioso, yo creo que hoy en día a nivel individual la gente ya está muy preparada para saber muchas cosas y que nos dejen de tomar el pelo en algunas cosas, ¿no? Yo creo que sí. Quien tiene la información tiene el poder, ¿verdad? Quien controla Hombre, la información. Evidentemente, yo creo que siempre fue así, pero actualmente es que es de una evidencia ya total. El cuarto poder yo creo que ya es uno de los mayores poderes. La información probablemente ya es fundamental hoy en día y sobre todo con las herramientas informáticas y tecnológicas de que dispone pues la gente que tiene ese poder, ¿no? Bueno, pues esta noche vamos a tratar de daros algunas de las grandes conspiraciones, daros claves de algunas de las grandes conspiraciones del año 2009, desde personajes como el que ahora vamos a analizar hasta el presidente de los Estados Unidos, la gripe A, etcétera, etcétera, cosas que no nos quieren contar, que vamos a tratar de dar ese otro punto de vista que no se encuentra en los medios informativos. Nos ayuda José Lesta y tras esa información que dan nuestros compañeros ahora comenzamos. De locos, ¿no? ¿Lo has escuchado, José? Sí. De locos, ¿no? Lo que cuentan. Pues yo creo que sí, es decir, vamos a ver. Todo esto circula en Internet. Hemos sacado solamente un pequeño fragmento de la inmensa cantidad de noticias que hay acerca de Michael Jackson. Sí, la verdad, bueno, y hay muchos otros rumores, ¿no? Casi más increíbles. Desde luego este ya es bastante increíble. Yo personalmente no lo comparto en absoluto, ¿no? Yo creo que Michael Jackson, está muerto, desgraciadamente, está bajo tierra, ¿no? Igual que Elvis Presley. Sí. A pesar de, bueno, yo hace unas semanas leí unas informaciones acerca de un psiquiatra argentino que decía no solo que Elvis estaba vivo, sino que lo estaba tratando. Sí. Es decir, sí, un psiquiatra argentino. Bueno, yo creo que aún así lo que sí es cierto es que hay información y datos suficientes para pensar que detrás de la muerte de Michael Jackson lo que sí hay es o un negocio enorme o una conspiración muy compleja, ¿no? Y de hecho por algo la policía... Sí, déjame que dé algunos datos retomados un poco de tu trabajo. También decirte que quizá en la red circula una onda y un grupo de personas que prefieren negar la realidad, es decir, aunque haya pruebas súper evidentes de que las cosas son así y que a lo mejor por una vez no nos han engañado y los servicios informativos nos dicen la verdad, ellos prefieren seguir pensando que es una conspiración, ¿no? Es decir, no queremos ver la realidad en muchas ocasiones, preferimos inventarnos historias o creer esas otras historias que circulan por la red. Hombre, desde luego hay una cosa que está clara, el argumento no es malo, es decir, sería una buena escapatoria para Jackson cuando tenía una deuda de casi más de $400 millones, se estima, ¿no? Desde luego sería una buena escapatoria, pero yo creo que sería imposible para un personaje como él, o sea, escapar sería, yo creo que físicamente imposible, ¿no? Pero sí es cierto lo que dices, Miguel, que hay grupos que efectivamente, sobre todo este personaje en concreto, que yo creo que es un paradigma de la cultura occidental actual planetaria, ¿no? Es decir, hay miles, y me quedo corto seguramente, cientos de miles de personas en todo el planeta que no es que no quieran que muera, es que están convencidos de que no ha muerto porque no lo pueden aceptar, ¿no? Eso sin duda es así, y después que después hay grupos por internet y fuera de internet también que un poco quieren fomentar también esa creencia, sin duda también, eso sin duda. Incluso hubo 5 personas que se suicidaron, ¿no? Cuando se enteraron de la muerte de Michael Jackson. Sí, hubo gente que se llevó a suicidar. Sí, en la India también hubo un par de casos. Es así, es decir, es una persona que ese es otro tema que podemos tocar en cuanto a su muerte, ¿no? Es decir, es una persona que arrastraba a millones de personas
que creaba modas, que creaba corrientes de opinión, y eso es lo que podemos comentar, Miguel, alrededor de su muerte, ¿no? Con respecto a los trabajos que parece ser que quería hacer ya hace años, Sí. canciones más combativas, más personales y más comprometidas, y quizás eso sí ya esté más relacionado con su muerte, etcétera. Vamos a intentar analizarlo. Dices que en esas forma de morir hay por lo menos informaciones extrañas que inducen a pensar en cosas raras. Tenía una deuda de 400 millones de dólares. Parece ser que su seguro acerca de esos conciertos que tenía programados, si se suspendían, eran 200 millones. Tenía que pagar el seguro, con lo cual, bueno, la mitad de la deuda la tenía más o menos resuelta. ¿Hay algo más que haga pensar que su muerte al menos fue extraña? Bueno, evidentemente hay mucha gente, yo creo, a la que desgraciadamente creo que le interesaba más que Michael Jackson estuviera muerto que no vivo. Valía más muerto que vivo. Efectivamente. Yo creo que su valor económico llegó a un punto que era mayor en ese momento. Sobre todo cuando empezaba a haber rumores, antes de los ensayos incluso, de que probablemente el contrato leonino que le habían obligado a firmar, que era de más de 50 conciertos, pues probablemente no lo iba a poder cumplir. Yeah. Entonces, evidentemente hay la compañía Eje Life y un montón de personas alrededor, evidentemente hacen sus cálculos, hacen sus estrategias y todo eso está más que contabilizado, ¿no? Beneficios, costes, pérdidas, etcétera. Y yo creo que probablemente se llegó a ese punto. La policía de Los Ángeles pues investiga un caso de posiblemente de asesinato, y ya desde los primeros momentos hay datos extraños, es decir, el médico que lo trata, ¿no? Por ejemplo, Conrad Murray tiene el proceso del tratamiento que sigue Michael Jackson esa noche es muy extraño. Para empezar, sabemos que prácticamente, por lo que se ha sabido por las 3 autopsias que se han producido... ¿3 lo han hecho? Sí. Tenemos datos prácticamente solo de una. Sabemos que se le han hecho 3 autopsias, al menos que se sepa, ¿no? Y en base a esos datos sabemos que prácticamente era casi una farmacia ambulante, ¿no? Michael Jackson, es decir, sabemos que un anestésico dental, el propofol y otra sustancia más fue mortal de necesidad, pero el problema es, primero, cómo se lo suministraron de una manera totalmente anormal. 2, cuando llaman al 911, al servicio de urgencias, no llama el médico, llama una persona que a día de hoy aún no se ha identificado prácticamente. La llamada está grabada, de hecho se puede oír, se puede buscar y rastrear en internet, ¿no? Y hay muchas irregularidades, es decir, por ejemplo, esa llamada al 911 se colgó en un momento dado, es decir, por protocolo, la llamada tiene que dar consejos y estar ahí la persona de urgencias hasta que llegue la ambulancia tardó bastante en llegar, la llamada se hizo tarde, la reanimación se hizo encima de una cama, cuando debe hacerse, cualquier médico sabe que una reanimación cardíaca debe hacerse en un lugar, en un sitio pues que sea duro y que, por ejemplo, en un suelo, etcétera, ¿no? Hay un montón de interrogantes. Por ejemplo, los ensayos que había hecho Michael Jackson días antes para el primer concierto, que era en Londres, se grabó íntegramente y en alta definición, algo que también es anormal, ¿no? Y en ese sentido hay un montón de datos, Miguel, que nos conducen a que primero estaban pasando cosas muy raras a su alrededor. Por ejemplo, sin ir más lejos, 1 o 2 semanas antes, semana y media antes de que sucediera su muerte, se cambiaron las condiciones del seguro, se cambiaron las condiciones en el sentido de que Michael Jackson pudiera morir no por causas naturales, sino por sobredosis. Eso se cambió días antes, semana y media antes, y por lo tanto hay toda una serie de condicionantes alrededor que evidentemente hacen que esté pasando lo que está ocurriendo actualmente, que se esté estudiando pues un posible asesinato alrededor de este caso. La policía de Los Ángeles investiga la posibilidad de un asesinato. Bueno, este es el primer paso. No sé si quieres añadir algo más o seguimos más adelante a analizar otras noticias. Quizás, Miguel, decir lo que te comentaba al principio. Hay otra posibilidad que en algunos foros ya un poco más conspiranoicos están comentando y analizando, y es que Michael Jackson pasó de los idílicos 80 de Thriller, de sus éxitos iniciales mundiales, ¿no? Que eran un poco, digamos, light, eran letras pues fáciles, poco comprometidas. Pasó a principios de los 90 con el disco Dangerous, Peligroso, pues bueno, pedía ya la unidad de razas, una unidad mundial entre los pueblos, empezaba a sacar letras un poco más comprometidas.
y muchas personas que le rodeaban comentaban que en ese momento quería hacer un nuevo disco mucho más comprometido, incluso donde, al igual que hacía Lady Di ya por la época, pues hablar del comercio de armas, del tráfico de armas, de las guerras. Y Michael Jackson, como te decía al principio, todos lo sabemos, es decir, movía opinión en todo el planeta. Era algo que, bueno, pues si dijera algo realmente desestabilizador o peligroso, pues habría que tenerlo en cuenta, incluso casi controlarlo. Y en ese sentido hay muchos grupos y corrientes de opinión ahora mismo, fundamentalmente en Estados Unidos, de tipo conspiranoico, que dicen que probablemente eso también forma parte de todo el problema. Es decir, de hecho, a partir del año 91, en que saca ese disco Dangerous, empieza el declive de Michael Jackson. A los 2 años se le acusa de pederastia, en el año 93, y cae en picado. Eso cosa es que una realidad. Cosa que no se pudo probar nunca. Jamás se pudo probar, ¿no? De hecho, bueno, es una opinión y hay opiniones para todos los gustos. Yo estoy de acuerdo con el resultado del juicio. A mí me cuesta mucho creer, ¿no?, todo lo que se dijo. Yeah. De hecho, bueno, hace poco salió el padre de uno de los niños que estaban más implicados en todo ese asunto, un padre que se ha suicidado hace bien poco, pues negando todo lo que toda aquella extraña todo historia, lo que había sucedido. Entonces a mí me cuesta mucho pensar. Yo creo que había una intención crematística detrás de todo ese tema de pederastia y que no había absolutamente nada. Sí es cierto que Michael Jackson evidentemente se rodeaba de niños y que había un interés a veces por encima de lo normal, pero a mí me cuesta mucho creer ciertas cosas. Es decir, que podía convertirse en un personaje extraño y vale más muerto que vivo. Sin duda, sin duda. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias, 900-137-137 en nuestro teléfono. Tenemos 5 premios esta noche para agradecer vuestra fidelidad al programa y hay más que queremos ofreceros. Tras esa introducción seguimos. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Otro de los grandes temas que inundó todos los medios de comunicación el pasado año fue la famosa gripe porcina, bautizada más tarde como la gripe A. Mientras que desde los medios de comunicación oficiales se lanzaban mensajes acerca de su peligrosidad y la necesidad de vacunarse, en otros círculos comenzaban a pasarse misivas que hablaban de una gran mentira. Y muchos se preguntaban, ¿cómo es posible que una gripe que causa menos muertos que la gripe común pueda convertirse en una pandemia que amenaza con llevarse a millones de víctimas? ¿Hay algo tras ella que pretende que la humanidad entera sienta miedo? En la red de redes enseguida comenzaron a circular otras versiones, entre ellas la de una monja. Teresa Forcades, doctora en medicina antes de tomar los hábitos, se dedicó con pasión a explicar en su blog y en un vídeo difundido por YouTube algunos datos sobre la gripe A que sorprenden. Entre sus declaraciones se afirmaba que la población debía de negarse a la vacunación obligatoria y que la pandemia no era tal. ¿Qué se nos ha ocultado acerca de esta extraña gripe? ¿Qué se pretendía con esa campaña de miedo que se lanzó a los 4 rincones del globo? ¿Había algo más? Nuestro invitado nos cuenta. Si querían meter miedo a la población, lo lograron, ¿verdad, José? Sí, no, sin duda. Con esto de la gripe A. Sí, no. Evidentemente, yo creo que ahora somos conscientes, ¿no?, de que todo el bombardeo que tuvimos en verano para comprar millones de dosis, pues tenía mucho de mediático, ¿no? Y fue muy psicológico todo. Hombre, evidentemente esto no lo puedes decir en México porque es absolutamente un insulto. Es decir, allí había un foco de una pandemia y murió muchísima gente, ¿no? Después habría que analizar de qué, cómo y para qué. Y eso lo tendrían que analizar expertos, no solo en medicina, ¿no?
incluso en guerra bacteriológica. Ya. Discúlpame, salió una noticia, creo que hoy, de la misma Organización Mundial de la Salud, decía que se iba a crear un grupo para investigar si se había contado bien toda la verdad acerca de la gripe A. O sea, que si ellos ya también están un poco en duda, es curioso, ¿no? Por lo menos te hace abrir los ojos. Sí, no, a mí también me sorprendió mucho. De hecho, decían que iba a ser un grupo independiente. Independiente, sí, curioso. Efectivamente. Entonces, en ese sentido, es que se está poniendo en solfa algo tan importante como la OMS, como la Organización Mundial de la Salud, lo cual es bastante, a mí me parece bastante grave, ¿no? Es decir, aquí no se está comentando casi nada en ese sentido, al menos en los medios oficiales, y a mí me parece gravísimo. Es decir, que la OMS haya jugado ese juego y que incluso casi oficialmente se esté diciendo que van a ser investigados públicamente, hombre, lo cual es un avance, ¿no? Pero que bueno, que igual se prestaron a un juego de farmacéuticas, fundamentalmente americanas. Hay que decir que, por ejemplo, Donald Rumsfeld, que era del antiguo equipo de la administración Bush, secretario de Defensa, pues tenía unos grandes intereses, ya los tenía con el tema de la vacuna de la gripe aviar, donde tenía importantes intereses crematísticos, y con el de la gripe A, que al fin y al cabo viene a ser prácticamente el mismo producto, el mismo excipiente, pues también. Es decir, hay unos intereses económicos tremendos, incluso gente alta política metida por el medio, ¿no? Y parece que todo, o está empezando a parecer que todo era demasiado exagerado y que obedecía pues eso, a una campaña mediática para que los gobiernos en su mayor parte sufragaran pues todo el costo millonario para comprar esas dosis y todo ese dinero cayera en manos de unos pocos. Pero es que además, Miguel, hay una serie de datos que, bueno, denunció Forcades y otras personas, ¿no? Poco a poco, pues que dan que pensar, ¿no? Como ¿por ejemplo? La mezcla, pues por ejemplo, antes de que empezara en México todo el boom, toda la explosión de casos, el 5 de marzo del año pasado, del 2009, cuando empiezan a recibirse partidas en Europa, cerca de Checoslovaquia, una filial de la Casa Americana Baxter, para realizar la vacuna de la gripe común, pues entre esos 72 kilos de material parece ser que va mezclado virus de la gripe común y de H5N1, o sea, de la gripe aviar, y que eso se exportó a 6 países. Bueno, la Casa Baxter no solo no lo desmintió, después de todo el rebumbio y el escándalo que se montó, lo declaró como un error grave. Hay que decir que los protocolos para la producción de esta serie de vacunas hacen prácticamente, se puede decir que imposible que se produzca ese error. O sea, o es premeditado o no se puede producir, ¿no? Yeah. Y eso era para la vacuna de la gripe común y para distribuir para la gripe estacional, ¿no? Y, por ejemplo, un dato curioso, Miguel, un dato que a mí yo creo que es de los que más me ha hecho pensar. Unos días después de que se produjera ese error, el 5 de marzo, días después, creo que fue el 9, el 10 de marzo, el presidente francés Sarkozy, que todos sabemos que viene del mundo empresarial europeo y fundamentalmente del mundo empresarial francés, al menos la gente que lo rodeaba antes de ser presidente y ahora, ¿no? Pues hizo una gran inversión de dinero en México capital, y una gran inversión de dinero privada para construir una fábrica en tiempo récord para producir, sería una fábrica que produciría la mayor parte de vacunas en esa parte del hemisferio, ¿no? Para vacunas contra la gripe A. Todo esto, la inversión de dinero meses antes de que el foco de la pandemia en México explotara, en México capital. Eso fue muy curioso y me llamó muchísimo la atención y creo que le puede hacer pensar a mucha gente por dónde pueden ir los tiros, ¿no? ¿Estos son informaciones contrastadas? Sí. Bien. Está sugiriendo entonces que una multinacional, una farmacéutica, manda una serie de envíos con 2 cepas diferentes que producen quizá una mutación y que hay premeditada toda una campaña para vender muchas vacunas a muchos gobiernos del mundo, metiendo miedo a la población en todo el mundo. Hombre, no sería exactamente una mutación, ¿no? Y de esto podría hablar un experto mucho mejor, pero simplemente para hacer la vacuna de la gripe estacional, de la gripe común, estacional de cada año, pues habrían parte de la partida, habría una cepa de un virus que sería gripe aviar. Es decir, no sería gripe común reducida con efectos radiactivos, etcétera, como con otro tipo de mecanismos como se suele hacer para producir las vacunas, ¿no? Es decir, que vendría ya contaminada de salida esas vacunas para producirte efectos en caso de que eso se distribuyera y fuera así, pues evidentemente tendrías
eso produciría efectos secundarios de otro tipo de enfermedad muy distinta, ¿no? Ya. Ahí están los datos. Lo cierto es que se han vendido muchas vacunas y no ha habido tantos muertos, afortunadamente, cosa que nos alegra, como una gripe, tiene más una gripe normal que esa gripe que nos anunciaban devastadora, ¿verdad? Sí, es cierto. De hecho, bueno, afortunadamente, porque la cepa de gripe A, que teóricamente está funcionando ahora mismo, es una cosa muy antigua, es decir, viene de la gripe española del 18, sí. Y ahí sí se produjeron 50, casi se calcula 50 millones de muertos aproximadamente. Para que nos hagamos una idea, en la Segunda Guerra Mundial hubo prácticamente esa cantidad de muertos, ¿no? Y es curioso porque, fíjate, este virus del año 18 había desaparecido del mapa sin dejar rastro hasta que alguien se le ocurrió descongelar a una mujer que había muerto de la gripe del 18 y coger una serie de muestras. Y es curioso que un par de décadas después, en los años 70, comenzó de repente a aparecer de nuevo esta cepa, poco a poco, ¿no? En el año 77 concretamente, hasta llegar a lo que está pasando hoy en día, ¿no? Es un poco como, bueno, otra serie de virus que en teoría han sido, bueno, el virus de la viruela que ha sido erradicado, ¿no? Actualmente no existe, pero sí quedan unas muestras en complejos de alta seguridad, como en Fort Detrick en Estados Unidos, en Rusia, en un par de centros, ¿no? Por si acaso. Ya. Ese ha sido un ejemplo de lo fácil que es, o lo sencillo, o lo viable que es meter miedo a todo el mundo, a toda la población de todo el mundo. Y en segundo lugar, qué fácil es descongelar, como tú decías, mandar un bichito por ahí y que muera mucha población en el planeta. Qué sencillo puede llegar a ser la guerra bacteriológica, ¿verdad? Sí, no, sin duda. 2:40, 1:40 en las Islas Canarias. Seguimos, hay más cosas que queremos contaros tras esos datos, seguimos. El pasado año nos trajo la noticia del primer presidente negro de los Estados Unidos. Barack Obama se convertía en el personaje más celebrado por los medios de comunicación. Todos hablaban de su origen, dándole el sobrenombre de Obama el extranjero. Barack Obama es en muchos sentidos el primer presidente extranjero de los Estados Unidos. A este hombre, hijo de keniata y estadounidense, le tocó crecer en una isla en la que era todavía más atípico de lo que hubiera sido en cualquier otra parte de Estados Unidos, Hawái. Su paso por Indonesia seguramente fue igual de complicado, y su regreso a Estados Unidos no fue el más tradicional. No encajaba en el patrón afroestadounidense, pues ni era hijo del gueto, ni tampoco descendiente de esclavos, además de ser, estrictamente hablando, un mulato. Barack Hussein Obama, mulato con nombre africano que a muchos les suena árabe, nacido en los márgenes geográficos de Estados Unidos, se convertiría en el primer presidente negro de los Estados Unidos. Pero aún hay quien dice que su historia esconde algunos misterios. Nuestro invitado nos los cuenta. Escuchemos. Bueno, pues si faltaban más cosas extrañas con respecto a Barack Obama, que es extranjero. ¿Hay datos de ello? Sí. Hay una serie de datos. Bueno, de Obama se ha dicho de todo, ¿no? Desde que si es el anticristo, el nuevo Mesías, hay absolutamente de todo. Y todo tipo de conspiraciones también alrededor, ¿no? Desde quien lo mezcla con la trilateral, con grupos de poder, con el Bilderberg, que sí está entroncado, como todos los presidentes americanos. Es más, la sorpresa sería que no los tuviera, ¿no? Eso no es ningún dato extraño ni ninguna cosa que, bueno, pueda sorprender, pero que Obama no tenga nacionalidad americana sí sería no solo sorprendente, sería grave, porque no podría ser presidente de los Estados Unidos. Y parece que le acusan de eso, ¿no? Le acusan de eso. Yo es una información que, bueno, pongo un poco en solfa, pero de todas las conspiraciones que hay, desde luego está ciertamente bien urdida, ¿no? En ese sentido, todo parte de
hay que decirlo, de los medios de comunicación más derechistas de Estados Unidos, que están muy en contra de Obama. De hecho, lo tildan de comunista allí en Estados Unidos, ¿no?, estos medios. Y todo parte de un investigador, Andy Martin, que parece ser que, hablando con un investigador del FBI, que ahora mismo está adscrito en Washington, cerca del grupo de poder de Obama, pues le dice que hay un departamento, ¿no?, hablando del 11S y otro tipo de historias y de conspiraciones, pues le dice que él no sabe nada del 11S, pero que sí ha tenido conocimiento de un grupo, esto antes de que Obama gane las elecciones, las presidenciales, ¿no? Sí tiene conocimiento de un grupo en el departamento de Estados Unidos, del gobierno, que está confeccionando a gran velocidad un certificado de nacimiento válido para Obama, porque según esas informaciones Obama no habría nacido en Hawái, sino que habría nacido en Inglaterra, aunque sí habría pasado posteriormente su infancia en Hawái. Bueno, al parecer, según esa información un tanto rocambolesca, pues este grupo de personas afines al grupo a la cuerda de Obama, pues para hacer este certificado y que fuera absolutamente creíble, pues incluso utilizarían una imprenta de la época que se usaba en los años 60 en casi todos los estados americanos para los certificados de nacimiento. Como esa imprenta únicamente podía encontrarse un ejemplar en el Museo de la Imprenta en Toronto, en Canadá, pues parece ser que la sustrajeron, ¿no?, bajo cuerda para usarla durante unos días, imprimieron un número de formularios. Posteriormente algunos de esos formularios se rellenaron con una máquina de escribir Underwood, que era la máquina de la época, que es así, es ya mucho más fácil de conseguir, ¿no?, en cualquier mercadillo de venta y tal. Y posteriormente pues vendría, estampar el sello es muy fácil para toda esta serie de funcionarios y para gente que está en relación con los servicios de inteligencia americanos, etcétera. Y después vendría algo más complejo, según este agente del FBI y Andy Martin, pues que sería el darle autenticidad ante ciertos análisis, por ejemplo, un análisis pues ante rayos ultravioleta, etcétera. Y para ello, según esta información, pues estarían usando deshumidificadores, secadores, máquinas durante unos 2 meses para, digamos, darle una pátina de antigüedad al documento para que sea prácticamente indistinguible la falsificación de uno auténtico. Lo cierto es, hay una cosa, Miguel, cada vez que hay el jefe de gabinete de prensa de la Casa Blanca pues convoca alguna rueda de prensa, pues día sí día no, los periodistas y de la prensa oficial, nada tendenciosos a las conspiraciones, etcétera, hace mucho tiempo que le están preguntando por el famoso certificado. En una de estas comparecencias de prensa, el jefe del gabinete, pues un poco cansado, le dijo que no, que es conocido el certificado de nacimiento de Obama y que lo tienen, si lo quieren, lo tienen, que es de acceso público y que está en la página web de la Casa Blanca y cualquier persona del planeta lo puede descargar. Es lo que siempre contestan. Ahora bien, hay una cosa en que los periodistas tienen razón. Bueno, si es así, ¿por qué no nos dejan el original? ¿Por qué no podemos cotejarlo? Y lo cierto es que el original no se ha dado a conocer hasta ahora. Curioso. 2:46. Seguimos adelante. Queremos contaros todavía más cosas. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Estamos teniendo un montón de emails. Hay uno que dice que Jimi Hendrix está vivo, está en Murcia en una bodega tomando vino, pan redondo, longanizas de pueblo y patatas con alioli. Y se ríe. Dice que le gusta el tema. Pues si está Jimi Hendrix también nos alegramos. Vamos con cosas más serias, ¿te parece? En este trabajo que haces hablas de algo que a mí sí que me ha llamado la atención y me pone los pelos de punta. Parece ser que la NASA oculta algo, por lo menos una parte del planeta, ¿no? Cuéntanos. Bueno, esto me parece, es de las conspiraciones que se podían recoger este año, a mí esta sí me parece de mucho calado, muy interesante, ¿no? Es decir, surgió ya hace bastante tiempo. Cualquier persona que nos esté escuchando, cualquier internauta, sabe que hay 4 programas en Internet con las que puede rastrear el firmamento, mirar cualquier porción. Yo no lo sabía, o sea que si quieres damos la información. Si alguien quiere explorar el universo, hay una serie de programas que te dejan hacerlo, ¿qué son? Sí, son fundamentalmente el más conocido Google Sky. Google Sky. Después Microsoft tiene una también muy interesante que es Worldwide Telescope, y después están Skyview y WikiSky. Ya, se buscan por la red y lo puedes descargar fácilmente, supongo, ¿no? Sí, de hecho lo puedes mirar online sin tener que descargar nada en algunos casos y tal. Ah, perfecto. Cualquier parte del firmamento, cualquier parte del espacio,
puedes hacer simulaciones, incluso con planetas, mirar en infrarrojos, son muy completos, ¿no? Son programas muy interesantes, muy divertidos para usar, muy curiosos y muy completos. Bueno, pues el caso, Miguel, es que hace una serie de tiempo surgió una información curiosa. Un par de astrónomos, primero fue en China, unos astrónomos dieron la voz de alarma, y después se corrió la voz en China, un montón de internautas le hicieron saltar a Occidente. Parece ser que había una porción del cielo en Google Sky, lo analizaron inicialmente, que está censurada, literalmente, ¿no? Yo, de hecho, en el artículo que saco este mes en Año Cero doy las coordenadas concretas. Es fácil de encontrar, ¿no?, a través de Google, las coordenadas concretas de este tema. Si alguien se pone a verlo, pues verá que hay un rectángulo negro. Esa zona del cielo está borrada. Concretamente está borrada en la región del infrarrojo. Sí. Es decir, en imágenes fotografiadas con lo que el ojo no puede ver, ¿no? Porque esas imágenes están tomadas con un satélite de la NASA, el IRAS. Son imágenes muy antiguas, del año 83, con la que todos estos buscadores, estos programas de rastreo, pues confeccionaron ese mapa, ¿no?, y esa región del cielo. Y parece ser, por alguna razón, que las fotos en infrarrojo, las fotos, digamos, invisibles de esa zona del cielo, pues se han borrado de la base de datos. Déjame que te pregunte, ¿de los 4 buscadores o solamente el de Google? De los 4 buscadores. De los 4 buscadores. O sea, han hecho desaparecer esa parte del cielo de forma así categórica, sí. Sí. Es en la zona de Orión, concretamente, la constelación de Orión. Y, bueno, esto ha dado lugar a muchos debates. ¿Por qué? Porque hay gente que lo relaciona con los trabajos de Zecharia Sitchin y con el planeta perdido, el planeta X, ¿no?, Nibiru y tal. Los trabajos de Sitchin, Sitchin era una de las pocas personas en el planeta que podía leer, pues, el sumerio, ¿no?, y pues sánscrito y otros idiomas antiguos, pues como leemos nosotros el periódico, ¿no? Era una de las pocas personas. Y de las tablillas que él leyó, sumerias, etcétera, pues quitó la conclusión de que había un planeta más relacionado con el sistema solar. Él lo llamaba Nibiru, que decía que tenía una órbita polar contraria a todos los planetas que tenemos aquí en el sistema solar, ¿no? Perpendicular a todos los planetas, y que nos visitaría, se acercaría relativamente, porque tendría una órbita enorme y muy lejana, ¿no? Se acercaría cada 3.600 años aproximadamente, ¿no? Y que de ahí vendrían los antiguos Anunnaki, los Nefilim, los antiguos dioses de Mesopotamia, que nos enseñaron, pues, la agricultura, nos dieron la civilización un poco, ¿no? Y pues lo curioso, ¿qué tiene que ver con todo este tema de Google Sky y tal? Bueno, pues que una serie de personas han rastreado en la antigua base de datos que tenía la NASA del IRAS, de este satélite de observación, y han buscado las famosas fotos en infrarrojo. ¿Y qué se ve ahí? Pues lo que se ve ahí son 2 trazas muy alargadas que, muchos expertos en planetología, en astronomía, pues no dudan en afirmar que parece tratarse de la traza típica de un planeta, o bien de un planeta y una luna, o bien de un planeta que tiene una serie de anillos muy grandes, como tiene, por ejemplo, Saturno, ¿no? Eso es lo que parece. Habría que hacer un análisis en profundidad y, desde luego, que alguien confirmara que efectivamente esas son las imágenes que pertenecen a esa zona del espacio. Pero lo cierto, Miguel, es que hasta ahora esa zona pues está censurada. Se le han pedido explicaciones a Google, concretamente. Google lo que ha dicho es que simplemente se trata de un error informático. Es decir, que cuando hacen el mapeo de todo el cielo en la base de datos, pues igual que en Google Earth, para mirar zonas de la Tierra, etcétera, pues que lo hacen, digamos, superponiendo zonas en cuadrados, rectángulos, ¿no? Superponiendo imágenes, fotos, y que quizás pues hubo un fallo del programa, del sistema, y al superponer las imágenes, pues esa zona quedó vacía. Pero eso estaría muy bien si como respuesta pusieran las imágenes, pero el problema es que las imágenes no han aparecido. Ya. Ese es el grave problema. Y curiosamente coincide más o menos en la zona, en esa órbita de Orión, donde podría estar ese planeta que Zecharia Sitchin dice que de donde llegaban los Nefilim o Anunnaki, ¿no? Efectivamente. Entonces el debate está ahí. Mucha gente pues se pregunta si nos están ocultando, evidentemente que nos ocultan información, qué tipo de información, y entonces muchos piensan que probablemente, pues, ¿por qué no? Podría ser la órbita de Nibiru. Es un poco aventurado a asegurarlo, desde luego, pero si esa zona del cielo se está, entre comillas, censurando, es porque evidentemente algo se fotografió en el año 83 que no quieren que sepamos.
podría haber otro tipo de explicaciones también, Miguel. Podría tratarse de información que afecta a la seguridad nacional, y alguien se pregunta, bueno, pero en el espacio, ¿qué puede haber que afecta a la seguridad nacional? Pues desde objetos no identificados, ovnis, técnicamente, hasta, bueno, satélites militares y otro tipo de cuestiones que, bueno, que podríamos ahondar y que nos llevarían pues a la industria militar, programas secretos, etcétera, ¿no? Pero que también les interesaría pues que nadie estuviera informado en ese sentido, ¿no? Nos quedan 3-4 minutitos antes de la noticia. ¿Estás a gusto? Sí. Estás a gusto, me alegro. Nos quedaría por tocar dos temas. El acelerador de partículas y el fin del mundo. Tuvimos la entrevista con uno de los científicos que estaban españoles en ese proyecto del acelerador de partículas y nos desmintió este asunto. Le dijimos que se podía crear ese agujero negro, pero parece ser que el año pasado hubo una denuncia incluso de españoles con respecto a ese asunto. ¿Nos lo cuenta rápidamente? Sí, era un español y un físico nuclear americano, Walter Wagner y Luis Sancho, ¿no? Lo que pasó es que intentaban, era algo peregrino, ¿no? Es decir, fue en Hawái, hicieron una denuncia y pretendían que un juez de Hawái pues paralizar el experimento que se está llevando ahora mismo en Ginebra, en el CERN, ¿no? Que intenta reproducir un poco las condiciones iniciales del Big Bang, crear un pequeño universo, ¿no? Digamos. La teoría era que según ellos, aunque no aportaba muchos cálculos, la verdad, según ellos existe un 75% de probabilidades de que se genere un pequeño micro agujero negro y que engulla pues todo el experimento, toda Europa, el planeta, el sistema solar, incluso la galaxia, ¿no? Sería una catástrofe global. Entonces, en la denuncia, pues acusaban al CERN, al Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, al gobierno de Estados Unidos y a otras corporaciones privadas de intento de genocidio global. Bueno, eso no prosperó y, evidentemente, efectivamente hay muchos científicos del CERN que, bueno, como muchos llegan a decir, no solo que es bastante improbable, sino que la probabilidad estadística que sí existe, ¿no? Porque, desde luego, lo que sí reconocen es que recrear el Big Bang en pequeño, digamos, traerá sorpresas, ¿no? Porque es un experimento que no se ha hecho nunca y aunque intenta validar teorías que hace años que están intentando comprobar, pues es eso, intentar validar teorías que no se sabe si son correctas o no y no se sabe tampoco los efectos que puede producir, pero en principio le dan una probabilidad muy menor de que eso ocurra a que, por ejemplo, pues caiga un meteorito y ocurra pues como ocurrió hace 60 y pico millones de años con la extinción de los dinosaurios, ¿no? Sí hay que decir una cosa, Miguel, y es que la fase anterior a este acelerador, el RHIC, sí, el acelerador de partículas en el mundo que más se acercó a ese tipo de condiciones, ¿no? A esas altas energías y tal, sí hay que decir que creó un líquido ultradenso de materia extraña, muy inestable, que quizás por no tener suficiente energía, y esa energía sí la va a tener este experimento, sí la está teniendo, ¿no? Aún no han llegado a esos niveles, pero poco a poco irán ascendiendo año tras año de energía, el umbral de energía, hasta llegar al tope que se espera. Bueno, pues ese antiguo experimento sí mostraba ya cualidades de un protoagujero negro, ¿no? Yeah. Bueno, ahí está el debate. En principio no va a pasar nada. De todas formas, esto siempre ha sucedido. Cuando se hicieron los primeros experimentos con energía nuclear, incluso con bombas atómicas, se pensaba lo mismo. Los propios Oppenheimer, todos los que inventaron la bomba atómica y la desarrollaron, incluso entre ellos Edward Teller, hacían apuestas sobre si iban a destruir el estado de Texas, Nuevo México o todo el planeta, ¿no? Es decir, siempre ocurren este tipo de inquietudes, de cosas, pero yo creo que al final no pasará nada. Dos y 58 casi, 1:58 en las Islas Canarias. ¿Te quedas 5 minutos más con nosotros en la segunda hora, José? Vale, perfecto. Nos quedan por hablar dos cositas todavía. Llegan los servicios informativos. Hemos hecho un repaso a algunas de las informaciones que nos han censurado, nos han ocultado. Quedan todavía por contaros dos de ellas, al menos. Si queréis escucharlas, no os lo perdáis. Después nos iremos a desvelaros algunos temas extraños con los ovnis y nos iremos hasta Extremadura para hablaros de lugares mágicos. Uno de nuestros compañeros ha preparado un trabajo donde nos da algunos datos y algunos sitios que queremos mostraros. 900-137-137 nuestro teléfono. El muro de Facebook, queremos llegar hoy, esta noche, a los 2000 amigos, así que animaros. espacioenblanco@rtv.es es nuestro email y no os perdáis, si desconectáis ahora la emisión de mañana
Pues vamos a hablar de vampiros cercanos a nosotros, y vamos a hablar de la hipnosis provocando un estado que podréis vivir todos. Todo aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Volvemos después de las noticias, no os vayáis.